Dios les bendiga, buenos días, gloria al Señor, gloria a Dios que nos dio la victoria para estar aquí en esta mañana, amén. Gloria al Señor, les saludo de manera muy especial, usted que se ha dispuesto a venir a este tiempo de ayuno, de oración, sí, porque como el Señor nos hablaba a través del hermano Rodrigo ahorita, si uno no se esfuerza, el cuerpo no le gustan las cosas del Señor. No sé si usted se ha dado cuenta en los días que lleva el Evangelio, pero si a alguien no le gusta es el cuerpo. A él no le gusta nada que lo incomoden. A él no le gusta sino que usted lo mantenga con todas las comodidades, buena comida, buena dormida, y él está contento. Y algo que pude concluir hace algunos días, al cuerpo toca tenerlo cortico, alcanzadito de sueño, cortico de comida, toca tenerlo ahí como con la necesidad, ¿sí? Como, porque usted le da como mucha larga y él como que, dicen, ¿cómo es que dicen? Le da uno el codo y se toma la mano, es el dicho. Estoy como el Chavo, pero gloria al Señor, vea. Entonces, eso le pasa al cuerpo, usted se pone a darle mucha comida y después de un día le restringe y ya no quiere. Y a usted le dice, no, es que voy a dormir las 8 horas. Y él dice, no, 8 horas un poquita, metámosle 10. 10 un poquita, metámosle 12. Usted cuando se acuerde está durmiendo y no quiere. Entonces, él toca tenerlo cortico. Cortico de sueño. Ojalá que él esté alcanzadito todo el día de sueño. Así es como toca tener el cuerpo. Y es la manera de que él se someta. De resto, poco le gustan las cosas del Señor. Porque el Señor le pidió a los discípulos que lo acompañaran 1 hora. ¿Y cómo los encontró? ¿En tremenda guerra espiritual? No, pero en tremenda guerra con las cobijas, calentándose en unos con otros ahí. Ya el Señor último ya los dejó y les dijo, no, más bien acaben de dormir, ya para qué me ponga a desgastarme más con ustedes, hasta que no llegue el Espíritu Santo a ver qué hace con ustedes, pero yo, lo que soy yo, dejo este tema a un lado. Entonces por eso el Señor quiso a bien dejar el Espíritu Santo en la iglesia, porque el Señor durante 40 días les dio mandamientos por el Espíritu Santo, porque Él humanamente no los pudo instruir como debiese, no porque no tuviera el poder para hacerlo, pero es que el Espíritu Santo actúa en el creyente de adentro hacia afuera. Amén, gloria al Señor. Pero vamos en esta mañana, gloria al Señor, a continuar con el tema que venimos trabajando, gloria al Señor, allá en el tema principal de cómo se debe perdonar al hermano. Pero vamos a ir a la palabra para que en esta mañana podamos retomar lo que venimos hablando. Y vaya conmigo a Efesios capítulo número 6, versículo 10 al 12. Efesios capítulo número 6, versículo número del 10 al 12. Gloria al Señor. Efesios capítulo número 6, versículo del 10 al 12. Mientras usted lo ubica ahí la escritura, quiero saludar a todos los que están ahí en la red social, los que muy fielmente, gloria al Señor, están ahí conectaditos, aprendiendo la palabra, gloria al Señor, porque todo esto nos va a servir muchísimo, amén. Y le pido que por un momento más se ponga sobre sus pies y leamos la palabra. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Tome asiento, por favor. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana
una mañana maravillosa que nos ha regalado, Señor amado. Gracias porque contestaste las oraciones, Señor amado, que enviaras la lluvia temprana y tardía. Señor, te damos muchísimas gracias porque hoy está el día fresco, bendito mi Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias por permitirnos venir a este lugar a congregarnos, mi Padre glorioso. Haber podido vencer los obstáculos del camino, los obstáculos del sueño, los obstáculos quizás que la carne, el cuerpo, la mente, el corazón, tantas cosas se quieren oponer, mi Padre glorioso. Pero te damos gracias en esta mañana por permitirnos, en tu bondad, en tu gracia, el podernos reunir, el poder aprender tu palabra, el poder, Señor amado, venir a aprender los principios bíblicos, Señor amado, que nos van a ayudar, Señor, en el crecimiento de Dios y de su palabra. Señor, ábrenos el entendimiento, danos, Señor, la sabiduría, danos, Señor amado, la capacidad para poder, Señor amado, avanzar. Y te pedimos, mi Padre Celestial, que a través del poder del Espíritu Santo tú obres de una manera gloriosa, de una manera muy poderosa, Rey de la Gloria, obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras vidas, Señor amado. Te pido que nos hables de una manera muy especial, Señor amado, y nos dé la capacidad para vivir tu palabra, nos dé la capacidad para interiorizar tu palabra, nos dé la capacidad, Señor bendito de la gloria, para ponerla por obra, para hacerla una realidad diaria en nuestra vida, Rey de la Gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, retomando lo que el Señor nos enseñaba el día martes, pero tomando el versículo anterior, algo que el apóstol Pablo nos deja claro por el Espíritu, es que al Hijo de Dios, por la palabra le dice, aquí terrenalmente no vas a tener enemigos. Los enemigos del creyente, ahí lo leímos, porque no tenemos lucha con sangre y carne, o sea, con personas humanas. No tenemos lucha, porque usted y yo no podemos olvidar de que si una persona se levanta y que usted diga, fue que esa persona vino y me hizo daño, ¿cierto? Una persona se levanta a hacerle daño a otra, directamente auspiciado por las obras de la carne, y las obras de la carne son empujadas y provocadas por la concupiscencia del ser humano y por el obrar de los demonios. Me explico. Una persona que esté bajo el efecto de la ira, del enojo, está siendo influenciado por esa obra de la carne, y la obra de la carne se alimenta de los demonios. Un ejemplo, ¿recuerdan cuando el apóstol Pedro trató de defender al Señor cuando lo fueron a capturar? En ese momento él entró en un momento en el que se enojó por la situación, cogió su espada y le cortó la oreja a Malco, que era uno de los que cuidaban los sumos sacerdotes. Fue un momento de reacción en su carne. ¿Influenciado por quién? Por un demonio que lo llevó a través de la ira a desbordarse en emociones y a contestar mal. ¿Qué le pasa a una persona cuando actúa en esas situaciones? Usted no ha escuchado que la persona dice... Le dicen, actuó la persona a través de un enojo, a través de una ira, a través de una rabia que le dio, y resulta que él le pegó a otro, golpeó a otro, le golpeó un carro, hizo muchas cosas, trató mal la familia, y después le preguntan y él dice, muchas veces ellos dicen, no, yo no sé qué fue lo que pasó. En un momento de ira, en un momento de enojo hice esto. En un momento de ira y de enojo la persona le quita la vida a otro. ¿Qué pasó? Entró en ese momento a través de la obra de la carne, y ese espíritu inmundo lo que hizo fue enseñorearse de ese cuerpo, porque los demonios no pueden actuar sino en cuerpos. Ellos son incorpóreos. Ellos no pueden actuar, no se hacen, no tienen un cuerpo propio. Ellos necesitan meterse en alguien. Entonces, cuando ese alguien es influenciado, oprimido o poseído por un demonio, esa persona actúa y el demonio lo actúa. ¿Y por qué la persona termina siendo, hablando de gente cristiana, por qué termina siendo influenciado por un demonio? Por las obras de la carne. Ayer mirábamos, que vimos finalizando el tema, y hablábamos de eso, de cómo el Señor necesita
que el cristiano a través del Espíritu Santo le dé muerte a la obra de la carne. No dice, mire, no la deje ni moribunda, no la deje ni herida, dele muerte, porque por el Espíritu de Dios se le da muerte a una obra de la carne. Él es el único que tiene la capacidad de darle muerte. ¿Por qué le puede dar muerte? Porque cuando el Espíritu Santo viene con poder a apoderarse de la vida del creyente, Él le puede dar muerte a esa obra de la carne. Mientras tanto, no. Mientras tanto, son los episodios que usted puede escuchar en la vida de algunos creyentes, y es de que hay una obra de la carne y él de pronto la deja y la controla por 2 meses, por 3 meses, por 6 meses. Pero como una obra de la carne es una influencia de un demonio sobre un área de la persona, el día que ese demonio se levante y lo influencie fuertemente, esa persona no se puede controlar, porque se le dio lugar a esa obra de la carne. Y por eso está diciendo el Señor a través de Pablo, el apóstol, está diciendo, no tenemos luchas contra carne y contra sangre. No, el cristiano tiene que ser consciente de que el ser humano no es su enemigo, sino que lo que viene y se metió allí en una obra de la carne de esa persona es que un demonio o más demonios lo tomaron para venir a querer hacerle daño con palabras, con acciones y con actitudes a ese creyente. ¿Y a quién puede tomar? Diga conmigo, al que sea. Él puede tomar la suegra, él puede tomar el suegro, él puede tomar el esposo, la esposa, un hijo, para querer herir a la persona. ¿Usted cree que no puede tomar un hijo para querer ofender a una mamá? Se le mete el diablo a ese muchacho y viene y le dice cosas. Es que usted ha sido una mala mamá. Y ella, ay, no, lo que me dijo, ay, no. No lo entendió, no lo recibió en el espíritu, lo tomó en la carne y lo tomó como que él fue el que se lo dijo. Y resulta que él en un momento de ira sacó lo que, influenciado en su obra de la carne por un demonio, fue y dijo. Pero ¿qué está diciendo la palabra? ¿Qué es lo que dice la Escritura? No tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí radica la guerra del creyente. Cuando un hijo de Dios se da cuenta de que a los hijos, de que a la esposa, de que al esposo ya lo tomó fue el diablo y lo está haciendo hablar para herirlo, hay que ir a la presencia del Señor y a través de los ejercicios espirituales llamados ayuno, vigilia y tiempos de oración, tenemos que ir y meternos en ese mundo espiritual a orar y decirle, espíritu inmundo, suelta ese hijo, suelta esa esposa, suelta esa suegra, suelta esa persona, lo desautorizo para que lo utilice más. Ese es el que ha entendido cómo funciona el mundo espiritual. Pero el que piensa todavía fue que esa persona fue que la que me hizo. Sí, pero es que yo la vi. ¿Usted cómo me va a decir que son demonios si él fue el que vino? Sí, él fue el que vino. Pero recordemos lo que nos enseña la Biblia. Jesús de Nazaret, y eso el Señor me permitía recordárselos el día martes. El Señor Jesucristo de Nazaret sabía hacer bien la diferencia uno con otro. Su discernimiento lo llevaba a felicitar a Pedro, el apóstol, porque le dijo: Pedro, lo que hablaste no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a los minutos le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Él podía diferenciar una cosa de la otra. Él pudo diferenciar cuando el Espíritu de Dios le dio entendimiento, pero pudo diferenciar cuando el diablo se metió en Pedro. ¿Cuántos comprendemos eso? Entonces, si yo entiendo que mi lucha no es contra carne ni sangre, yo comprendo y yo digo: el ser humano jamás será mi enemigo. Mi hermano en Cristo jamás será mi enemigo, jamás será mi enemiga. Uy, pero usted no sabe lo que habló de mí, eso dijo muchas cosas. Pude haber dicho muchas cosas, influenciadas por el mismo diablo para quererlo poner en enemistad. Porque recuerde que la función de Satanás es matar, hurtar y destruir. Y destruir no es solamente coger un edificio y destruirlo. ¿Usted se imagina cuántas relaciones interpersonales ha destruido el diablo? ¿Cuántos hogares ha destruido? ¿Y por qué los termina destruyendo? Porque pone enemistad uno con el otro. Entonces, cuando yo conozco el principio y yo digo: esa persona
Yo no tengo, yo con el ser humano no tengo un problema. La persona ya es consciente y dice, con ningún ser humano, con ninguno, tendré yo inconvenientes, con ninguno. Y una de las cosas, el Señor me permitía mencionarles ese día, mientras la persona, el Hijo de Dios, no quiera hacerle daño a esa otra persona, sino que quiera hacerle el bien, ese espíritu inmundo no podrá avanzar hacia nosotros más porque nosotros queremos hacerle el bien a esa persona. Y eso lo vamos a ver en un momento. Pero porque el cristiano no sabe diferenciar entre el hombre y las influencias demoníacas en él, es que él piensa que el brujo es el enemigo, que el hechicero es el enemigo, que el santero es el enemigo, que es que apareció una persona por allá diciendo que es satanista y entonces vino y me dijo que vino y le dijo un poco de cosas y vino y le gritó cosas a la iglesia. No, mientras la iglesia, usted y yo, no le deseemos mal a esa persona, todo lo que él quiere venir a botar de cosas malas a la iglesia, nunca nada de eso le prosperará. ¿Y sabe por qué no le prospera? Porque nosotros no buscamos el mal para él. Nosotros lo miramos, le decimos, Señor, nosotros amamos a esa persona, está siendo utilizada por el diablo. Al diablo sí lo reprendemos, a los demonios sí lo reprendemos, pero la persona no tiene nada que en contra de nosotros. Nosotros no queremos hacerle mal a él. ¿Cuánto comprendemos esa diferencia? Amén. Pero si el cristiano se pone a odiar, se pone a aborrecer, y dice, es que aborrezco ese brujo, es que aborrezco esa bruja, es que aborrezco ese satanista, en el momento en que aborrece, se activa la obra de la carne. Y ahí sí es cuando la hechicería, la brujería, el satanismo y todo eso le pega al creyente. Mientras él no le desee mal a la otra persona, la persona podrá venir a botarle cosas a la casa, por debajo de la puerta, por puñadas de sal, de lo que él quiera. Y todo eso no tendrá nada que ver, mientras usted lo que haga es ver eso y bendiga a la persona. Ah, que es que me dijeron que me estaba alumbrando. No, ellos pueden hacer cualquier cantidad de cosas, pero lo que ellos tienen claro, y el que el creyente tiene que tener claro, es que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Denle el aplauso al Señor si se lo va a dar. Gloria al Señor. Entonces, si es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermano, el cristiano libra una guerra espiritual con un enemigo que ya está vencido. ¿O no es así? ¿O será que Satanás está por vencer? No, Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y dice, y no solamente dice que lo venció él, dice, nos hizo más que vencedores a nosotros. Aquí lo que simplemente se está demostrando es que verdaderamente el triunfo que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario es real. Si el cristiano cree que Dios le dio el triunfo en la cruz del Calvario, el enemigo, él sabe, pero trata de engañar a la persona, de decirle, no, yo puedo más, no, yo puedo meterles más. Y como el Señor nos enseñaba el día martes, como lo que se fortaleció dentro de la iglesia un tiempo atrás, es que a la iglesia ella se fortaleció tanto en tenerle miedo a las tinieblas, pero olvidó aprenderle a temer a Dios. Y entonces hoy en día encuentra una iglesia, hablando de la iglesia cristiana en general, donde le tiene pavor a todo el mundo espiritual. Él le tiene mucho miedo a todo el mundo espiritual, a los brujos, a los hechiceros, a todo eso le tiene miedísimo. Pero a Dios no le tienen miedo, porque miente y no le da miedo, porque hace lo indebido y no le da miedo, porque pasa por encima de la palabra y no le da miedo, porque peca y no le da miedo. Él sí debería darle miedo pecar, pero sabe que no le da miedo pecar, más sí le tiene miedo al diablo. Entonces uno dice, se cambiaron los papeles. Se le tiene miedo al que no se le debería tener miedo, y al que deberíamos tenerle miedo, según dice Isaías 8:13, que dice, sea Jehová vuestro temor y sea Jehová vuestro miedo, a él sí no se le tiene miedo, porque ¿sabe qué fue lo que se enseñó hace un tiempo atrás? Diciéndole, no, al Señor no se le tiene miedo, se le tiene respeto, y por eso la gente se saltó el respeto, y hoy en día irrespeta a Dios, porque lo tomó como que si fuera un par nuestro. No, Dios no es un par nuestro. Dios es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amo y nuestro dueño, y merece respeto, y merece más que respeto, merece miedo para no pecar uno delante de Él. Entonces, allí
lo que Dios nos está enseñando es, venga, hay un mundo espiritual y el ser humano jamás será tu enemigo. Los enemigos serán todo ese mundo espiritual que la iglesia no puede desconocer que existe. Y que el cristiano, cuando se levanta y reprende, son reprendidos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces es bien importante, porque ahí mirábamos también donde dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son a los puños, son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Se levanta una fortaleza y en el nombre de Jesús la aplastamos, porque ya el ser humano, el cristiano, anda en una esfera espiritual que los otros no andan, pero los hijos de Dios andamos en esferas espirituales. ¿Cuántos comprendemos eso? Y estábamos viendo y alcanzamos a ver 3 principios muy poderosos para mantenernos en ese momento, en ese estado del perdonar a la otra persona. 3 principios, y hoy los voy a nombrar para poder seguir. El primer principio que tenemos que tener en cuenta para mantenernos perdonando al hermano y al que sea, y tener nuestro corazón sano, limpio y libre, es: empecemos a pensar que el que lo ofendió no lo ofendió por sí mismo, sino que lo ofendió porque Dios lo permitió. Vino y nos dijo cosas hirientes, y que lo primero que pensemos es: esa persona vino y me dijo eso porque Dios lo mandó. Vino y me dijo que yo era un irresponsable. Vino y me dijo que yo era esto, era aquello. Vino y me dijo que yo era una mala persona. Y que usted pueda decir: eso que vino y me dijo fue porque Dios me lo mandó a decir. Y aquí vimos el ejemplo. David, ese hombre le gritaba: hombre sanguinario y perverso. Ahí está recibiendo el pago de su sangre que ha derramado en la casa de Saúl. Ahí está que su hijo Absalón lo persigue para matarlo. Por eso, hombre sanguinario y perverso, por eso tiene que huir. Y le gritaba cosas al rey. ¿Y sabe qué dice el rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Le dijo a su escudero, porque el escudero le dijo: ¿qué es lo que habla ese perro muerto de mi señor, el rey? Señor, permíteme que yo voy y le quito la cabeza y el conejo deja de hablar, no hay problema. ¿Y sabe qué le dijo? Déjelo que hable, porque si él habla de eso de mí, fue porque Dios se lo dijo que me lo dijera. Entonces uno lo pone en ejemplos prácticos. Y usted escuchó que una hermanita le dijo, usted escuchó por ahí que está murmurando y que se levantó una hermana a decir y hablar mal de los hijos suyos, y hablar mal de usted como mamá o como lo que sea, como papá, como lo que sea. Y si usted toma este principio y no se va en la carne, porque si usted en la carne responde y dice: pero ¿qué tal un conejo hablando de las orejas de un burro? ¿Acaso no ve la belleza que tiene de hijos y viene a hablar de los míos? Ese es el que se levanta en la carne a querer defenderse, a querer no, pero el primer principio dice que todo lo que recibimos lo recibimos de parte de Dios. Entonces, si yo todo lo que lo recibo de parte de Dios, entonces yo no me voy a ensañar con esa persona, sino que voy a decir: Señor, si esa persona a mí ni me dijo que mis hijos fueron mal criados, Señor, ¿qué de todo lo que esa persona me dijo? Porque tú me lo mandaste a decir, que todo eso es cierto para yo corregirme. ¿Sí ve lo diferente que ya se enfoca la situación? Es que ese hombre vino y me dijo a mí que yo era un irresponsable. Señor, ¿qué de todo eso de irresponsable usted me está mandando a decir? Porque cuando yo entiendo que nadie viene a decirme cosas sin que Dios lo autorice, hermano, eso es un gran principio para la palabra. Nadie va a venirle a decirle cosas a un cristiano si Dios no lo ha autorizado primero. Al Hijo de Dios, escúchelo, no le pasará nada si antes no pasa por el escritorio del Señor. ¿Cuántos comprendemos eso? Eso sucede normalmente cuando pasan algunas autorizaciones en los trabajos y llegan y pasan y dicen: dieron la orden de sacar un empleado. ¿Y qué es lo que dice la primera persona? Es: y esto pasaría por el escritorio de gestión humana. Claro que pasó por ahí antes de haberle dado la carta de despido, para que cuando usted reciba y yo reciba una ofensa
y los que están en las redes reciban una ofensa, sepa que esa ofensa pasó primero por el escritorio del Señor Jesús, con autorización, y el demonio dijo: voy a ir a gritarle que es un irresponsable. ¿Me autoriza? Ok, tiene mi visto bueno. Vaya, grítale a ver qué es lo que va a hacer ella, cómo va a reaccionar, si reacciona en la carne o si reacciona por principios bíblicos. Si va y reacciona y le va y le dice: ¿usted hasta de qué mal se va a morir? O simplemente entiende y le dice: hermano, ¿sabe que le agradezco tanto? Porque si usted no me amara, no me vendría a decirme lo que me dicen. Porque recordemos que el principio para poder reprender a alguien es el amor. Por eso Satanás no puede reprender a nadie, porque él no ama, él quiere ver a todo el mundo destruido. Pero Jesucristo sí nos ama y por eso nos reprende. Denle el aplauso al Señor, si se lo vamos a dar en esta mañana, porque Él merece la gloria. Dice la Biblia que Él al hijo que ama, ¿lo qué? Lo disciplina. Entonces, muchas veces uno no lo escuchó por una prédica, pero Dios utilizó a cualquiera. No importa a quién utilice, no importa si utiliza a un indigente, no importa si utiliza a un jefe, no importa. Que utilice al que Él quiera utilizar, pero ¿sabe qué es lo más lindo del Señor? Que Él nos quiere ver bien y por eso nos corrige. Porque mire que hay veces, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces Dios se lo ha tratado de decir a uno a través de la esposa, se lo ha tratado de decir a uno a través de la mamá, se lo ha tratado de decir a uno a través del papá, y uno no le escuchó. ¿Y sabe a quién termina tomando? Por allá una persona ajena, que no tiene nada que ver con uno, que ni siquiera lo conoce, y viene y le dice: es que usted no es mal geniado. Y usted: ¿y por qué ese tipo acaba de decir? Ni siquiera me conoce. Pero como no le quiso escuchar a los demás, Dios tomó por allá a una boca cualquiera que le gritara lo que la persona no ha querido escuchar por las buenas. ¿Y con qué objetivo lo hace? ¿Con el objetivo de ofenderlo? No, con el objetivo de que se corrija. Pero cuando la persona toma todo en la carne, la coge contra la persona. ¿Y acaso qué? ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué se mete conmigo? Yo no me he metido con usted. Él como tomó las cosas en la carne. Pero el principio que nos enseña aquí la palabra es: todo lo que viene al Hijo de Dios viene autorizado por Dios, viene directamente, Dios me lo mandó a decir. Amén. Así tenemos que tomar, y su corazón nunca se va a quedar contra la persona, sino siempre va a decir: Señor, esto me lo mandaste a decir, fue porque no lo quise escuchar a través de otra boca. Segundo, mire, piense que Satanás es el que quiere dañar la relación entre las personas. ¿Sí? Él es el que quiere ponerle odio contra él. Él es el que quiere que usted aborrezca a su esposo. Ahí sí lo digo, póngale nombre, se llama el diablo, Satanás, el opositor, el destructor, la serpiente antigua, como usted lo llame. Pero él vino para eso. Él vino para matar, hurtar y destruir las relaciones interpersonales entre los hermanos, entre las personas. ¿O no se deleita poniendo las naciones unas en contra de las otras? Él es feliz donde está el pleito, la contienda, donde la gente no se ama, donde la gente se dice cosas, donde la gente se hiere con palabras. Él es feliz allí. Él es su campo de acción. Pero si yo entiendo que Satanás me envía dardos de fuego, entonces cuando él envía un dardo a mi mente diciendo: mire lo que le dijo esa esposa, ódiela, aborrézcalo. Mire lo que dije a ese hermano contra ti, ódielo, aborrézcalo. Y yo ya sé, entonces me voy a acordar del segundo principio. Satanás está detrás de todo esto. Él es el único que quiere que yo odie. Él es el único que quiere que yo aborrezca. Él es el único que quiere que yo maldiga a la otra persona. Un día, mis hermanos, estos 5 principios los vamos a hacer plasmar en una de estas paredes para que todos los días las podamos ver allí plasmadas, para que la convivencia entre toda la iglesia sea buena. Y la persona lo primero que identifique es: nada mi hermano me dirá, sino todo vendrá de parte de Dios. Segundo, el único que me quiere ver enemistado con mi hermano es el diablo. Entonces yo ya sé que detrás de eso hay alguien que orquesta la enemistad, y se llama Satanás, con nombre propio. Que utilice hombres, bueno, pero él es el que está detrás mandándome dardos. No le vuelva a hablar, sácalo de sus afectos, no le vuelva a dirigir.
no le vuelva a dirigir la palabra. O le dice, bueno, eso trátelo y sí, perdónelo, pero allá, de lejitos, de lejitos. No, detrás de eso, Él está circundando la destrucción de una amistad, porque Él sabe que si donde 2 o 3 se pongan de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa, será concedida por nuestro Padre que está en los cielos. Por eso trata de que no se entienda, Él habla de su compañero, que no se entienda esas cosas. Tercer punto, debemos llevar la ofensa al nivel de la ignorancia de los demás. Debemos llevar la ofensa al nivel de ese plano de la ignorancia. Entonces, cuando yo entiendo es como el Señor Jesucristo nos enseñó: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Llevó al plano de la ignorancia. Ellos no saben lo que están haciendo. Esa persona se levantó a hablar mal de mí y yo pienso, esa persona no sabe lo que está haciendo. Ese hijo vino y me trató mal, él no sabe lo que está haciendo. Ese esposo vino y me dijo muchas cosas feas, él no sabe lo que está haciendo. Entonces, si yo llevo todo al plano de la ignorancia, y no solamente fue el Señor Jesucristo, Esteban, cuando lo estaban apedreando, él levantó los ojos al cielo y vio a Jesucristo a la diestra del Padre y dijo: Señor, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Pero ellos estaban cogiendo las piedras y le estaban golpeando la cabeza, el cuerpo a Esteban. Y cualquiera diría: ¿cómo no van a saber qué es lo que estaban haciendo? Pero ¿sabe qué hizo el Espíritu Santo en ese momento? Lo mismo que hizo en Jesús, lo hizo, que llevara las cosas al plano de la ignorancia. Y el tercer principio para que su corazón permanezca siempre perdonando a ese hermano es: lleve todo al plano de la ignorancia. El hermano no quiso hacerlo contra mí. Tal vez se confundió de persona, tal vez él no lo tomó en un momento de dificultad. Llevemos siempre al plano del que no conoce. Yo no sé si usted algún día ha tratado con alguna persona que usted trate de enseñarle algo, pero usted sabe que esa persona, hablo aquí particularmente con las hermanas, que de pronto tienen toda la expertise y con los que están por las redes, que también se encargan de, digamos, de preparar los alimentos, ¿cierto? Y resulta que ustedes están allí preparando los alimentos, pero resulta que aparece alguien y le dice: yo no sé hacer esa preparación de ese alimento puntualmente. ¿Usted por qué no me trata de enseñar y darme como unos tips a ver si yo aprendo? Y usted le da unas enseñanzas y la persona se pone a hacerlo sola, pero no le queda como le queda a usted, sino que le quedó con mucha sal o le quedó sin sal, se le olvidó echarle un ingrediente. ¿Y usted qué piensa? Usted dice: a esta persona esto le quedó así porque no sabe. Porque no sabe, él no sabe, él desconoce todo este proceso y por eso le quedó como le quedó, porque lo lleva a un plano de que no conoce. ¿Sabe qué le pasa al Hijo de Dios? Si lleva al plano de que esa persona no sabe lo que hace, su corazón nunca se va a cargar, él no sabe lo que estuvo haciendo. El Señor Jesucristo le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben que están llevando al Mesías a la cruz, no lo saben. Ellos están actuando en su carne, están actuando en su ira, están actuando en su enojo, están actuando en su inconformismo. Porque ¿sabe qué pensaba el pueblo de Israel? Ellos pensaban que Jesucristo iba a armar un ejército para levantarse contra Roma. Y al darse en ellos cuenta de que Él no venía a eso, sino que su reino no era de este mundo, sino que era un reino celestial, ellos dijeron: no, este no es el maestro que estamos esperando. Nosotros necesitamos un maestro que se levante en armas y venga y le diga a Herodes de qué se va a morir y le desate la guerra a César, y esto se forme la guerra y tomemos el control como siempre lo hemos tenido. Pero cuando ellos se dieron cuenta que Jesucristo no era sino amor, reconciliación, bendición, ame al hermano, no le pague mal por mal, ellos dijeron: no, nosotros no estamos buscando un Mesías así, nosotros estamos buscando un Mesías que nos defienda. Y por eso dijeron: no, crucifíquelo, nosotros no necesitamos gente tan madre, necesitamos gente que se levante y nos ayude a pelear.
¿Sí entiende ahorita el proceso? ¿Por qué él lo terminan llevando a la cruz? Porque ellos se decepcionan de él. Él te entra en un pollino. Él te entra en un pollino como un rey. Y todo el mundo lo recibe con las palmas allí, lo reciben allí, pensando que él en ese momento iba a decirle a Pedro, a Juan, a Felipe: reúname la gente, que en cualquier momentico vamos a darle el golpe de estado a Roma. Pero cuando él vino y les dijo: no, es que mi reino no es de este mundo, es que a paz nos llamó el Señor. Y él comienza a traer un mensaje, pero de paz, de reconciliación. No, usted reconcíliese con su hermano. Si su hermano le obliga, si ellos le obligan a llevar 1 milla, ve con él 2. Y comienza a llevarlos reconcíliense. Ellos dijeron: este no es el Mesías que nosotros esperamos. Nosotros queremos es uno que sea beligerante, a uno que sea, mejor dicho, que le guste la guerra, que le guste. Ellos estaban esperando ahí. Y si no, vuelvo y lo menciono: ¿por qué a un Pedrito cargaba la peinilla al lado ahí? Ya el Señor en el Getsemaní, fue el otro día que lo llamó. Pedro andaba ahí siempre, decía: bueno, el Señor habla de paz y amor, pero uno sabe por si las moscas el que se atraviese, vean. De todas maneras, por si acaso, ¿no? Por si acaso. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, el que a hierro mata, a hierro morirá. Si fuera para que me defendieran, yo le digo a mi Padre: me manda unas legiones de ángeles y acaban con todos estos muérganos. Pero a eso no me llamó el Señor. Mi reino no actúa por violencia. Pero él permanecía con su peinilla ahí. Y en el momento en que le fueran a echar mano al Señor, dijo: no, pues el Señor no hizo nada, pero yo de todas maneras la guardé ahí por sí. ¿Qué hizo el Señor? Gracias a Dios que sabía poner orejas como la sabe poner hoy. Le recogió la oreja al otro y vea, se la atornilló otra vez ahí, se la puso en su lugar. Y si no, había quedado, vea, como un pocillo de la cocina, había quedado sin oreja. Pero gracias al Señor que Él vino y les dijo: no, Pedro, así no es. Esto no es con armas. Pero ellos les rayó esa situación. Ellos les rayó. Y el Señor lo que está enseñándonos en el tercer principio, Él dice: llévelo a la ignorancia. Esa persona vino y me hizo eso y me desató la guerra, pero esa persona no sabe lo que está haciendo. Y cualquiera le diría: ¿cómo no va a saber lo que está haciendo? Mire lo viejo que es, la vieja que es, ¿cuántas veces no le he enseñado? Pero sabe que muchas de las cosas el Señor Jesucristo nos las perdona porque lleva las cosas al plano de la ignorancia. ¿Usted se imagina cuántas veces el Señor nos perdona los mismos pecados que nos ha perdonado desde que nos conocemos de Cristo? ¿Usted se imagina que el Señor tuviera un cupo de pecados? Bueno, voy a perdonarle a este cristiano 100 mentiras. Si se pasa de las 100 mentiras, le pego juguetazo. No, hermano, yo había acumulado todo el cupo. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Nos tiene paciencia y lleva las cosas al plano de la ignorancia. Dice: mi hijo está aprendiendo, mi hija está aprendiendo, y nos tiene paciencia. Cuando ya sabe que llevamos un buen rato aprendiendo, nos va gustando el proceso. Pero si usted se da cuenta, desde el día que nosotros conocimos de Cristo hasta hoy, lo único que podemos decir es que el Señor ha sido bueno y misericordioso. Ha sido paciente para con todos. Yo pregunto: ¿el Señor te ha tenido paciencia? Y entonces donde uno dice: ¿y por qué uno no tiene paciencia? No, es que ya ¿hasta cuándo le voy a perdonar a usted? ¿Hasta cuándo? Téngale paciencia, lleve eso al plano de la ignorancia. Pero esa repetición de cosas, pero es que ya ¿cuántas veces? Si es que usted dónde tiene la cabeza. El Señor le pudiera decir a uno lo mismo: hijo, ¿usted dónde tiene la cabeza? Que yo tantas veces le he dicho que no me gusta la mentira, ¿y por qué sigue mintiendo? Pero el Señor todavía es paciente y lleva eso al plano de la ignorancia, diciendo: yo sé que mi hijo poco a poco va aprendiendo. Y nos tiene paciencia. Y la misma paciencia Él espera que nosotros con el prójimo, ya entendiendo que Él no es mi enemigo, yo le tenga paciencia a Él. ¿Y cómo le puedo tener paciencia? Llevando al plano de la ignorancia. Él no me quiso hacer daño, ella no me quiso hacer daño, él no me quiso ofender. Así parezca tan clara la ofensa,
pero él no me quiso ofender. ¿Cuántos podemos comprender ese principio? Entonces vuelvo y le recuerdo, lo primero, empecemos a pensar que el que lo ofendió vino autorizado por Dios. Segundo, que el que quiere que aborrezcamos y odiemos y tengamos diferencia, ese es Satanás, que va a lanzar dardos para quererlo dañar. Y lo tercero es, debemos llevar la ofensa al plano de la ignorancia. Esa persona no lo quiso hacer. Cuando seamos ofendidos, siempre determinemos que esta persona no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo. Así usted diga, ¿cómo no va a saber? Si yo ya le dije que eso me dolía, ¿por qué lo volvió a hacer? Vuelve y llévalo al plano de la ignorancia. Estas son las cosas que nosotros tenemos que orarle al Señor, porque son las cosas que Él dejó para que nosotros pudiéramos tratarlo de esa manera. Mire lo que dice Lucas 23:34. Va, léalo conmigo y verá y lo comprobamos. Lucas 23:34. ¿Ya lo encontró? Lucas 23:34. Y él le dijo, perdón, yo corrijo aquí, 23:34 estaba acá, corriendo aquí. Dice la escritura, y Jesús decía, Padre, ¿qué le dijo al Padre? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es eso? Llevar al plano de la ignorancia. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos me están llevando a la cruz, pero no saben lo que están haciendo. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos son inconscientes de lo que hacen. No saben que de alguna manera están cometiendo un grave error. Ellos no saben. Y entonces esa falta de conocimiento es la que el Señor nos enseña, es la que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Versículo 54. Hechos 6:54. Hechos 6:54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entendamos que lleno del Espíritu Santo es conectado con el Espíritu Santo, conectado con Él, en comunión con el Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a sus pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Como el cuento, ellos no saben lo que están haciendo. Me acaban de matar a mí, piensan que con matarme a mí hacen mucho. Digo, no, Señor, ellos no saben lo que están haciendo. Ellos están haciendo mal, pero no saben. Y qué bueno que usted y yo aprendamos por la palabra los principios, amén. Porque es lo que él determina ahí, y es lo que él mira allí en esa situación que él está pasando tan difícil. Lo están apedreando, lo sacan para matarlo. Y mire lo que él termina diciendo allí. Y puesto de rodillas clamó a gran voz diciéndole, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Acaso no es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo a que acabamos de leer? Que no le tomara en cuenta el pecado de la humanidad, que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Padre, perdónalos,
Ellos no saben lo que hacen. Y aquí Él viene y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ellos me matan a mí, pero no saben lo que hacen. Él me critica, ella se burla, el otro se burla. Ellos no saben lo que hacen. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Entonces, la persona que toma las cosas de esa manera, dice, eso de llevar el pecado del otro, el error del otro, la falta del otro al plano de la ignorancia, podemos pensar y decir: él no sabe lo que está haciendo. Esa persona cometió un error contra mí y no sabe lo que está haciendo. Esa persona vino y me hizo esas cosas y no saben lo que están haciendo. ¿Usted se imagina si esto lo podemos entender entre nosotros los cónyuges? Que cuando yo le falle a mi esposa o ella me falla a mí, que yo pueda decir: Señor, ella no me quiso hacer daño, ella no vino con la intención de hacerme daño. Y ella también pueda pensar lo mismo: no, mi esposo no me quiso hacer daño. Pero ¿sabe qué es lo que el aparato destructor satánico quiere? Es que las personas entre los cónyuges se llenen el uno del otro de motivos y diga: fue que él me quiso con intención hacerlo. Y es lo que más llena el corazón de motivos, diciendo: es que la intención es la que, es que yo le veo la mala intención. Eso es lo que Satanás te mandó a la mente, que usted le vea la mala intención. Te puso el dardo de que él lo hizo con intención de acabarte, con intención de dañarte. Pero tú le das la vuelta y le dices: apártate de mí, Satanás, porque esa persona lo hizo por ignorancia y no le voy a tomar en cuenta su falta, porque lo hizo porque no sabía lo que estaba haciendo. Y en ese momento usted entiende por el espíritu la situación, y el diablo que quiere venir a tomarle un dardo en su mente y acabarlo y destruirle su hogar, no se lo va a poder destruir. ¿Por qué no se lo va a poder destruir? Porque usted ya no le va a comer cuento a él. Usted va a llevar todas las cosas al plano de la ignorancia. Amén. No la va a coger contra su esposo, no la va a coger contra él, no va a decir: no, vete, Satanás, con tu espíritu inmundo, pero en mi hogar no vas a caber aquí, porque mi esposa no me va a buscar para hacerme daño, mi esposo no me va a buscar para hacerme daño. Y usted se imagina que nosotros pudiéramos también tener esta misma situación para con nuestros padres y pudiéramos decir: Señor, nuestros padres nos dieron todo el garrote que nos ganamos nosotros, fue porque nos lo merecíamos, pero ellos lo hicieron en la ignorancia. Pero ¿cuántos hijos de Dios hoy en día tienen cosas en su corazón contra sus padres? No los han perdonado porque dicen: no, es que él era intransigente, es que ella era intransigente. Pero si aún la relación entre hijos y padres se lleva al plano de la ignorancia, él va a decir: Señor, usted mismo me permitió que me dieran tanto juguete, porque hoy quería usted que hoy yo fuera la persona que fuera. Gracias, Señor, tú lo permitiste. Gracias, Señor, que si yo hubiera tenido los papás que tuve, quién sabe en qué calle andaría por allá y haciendo qué cosas. Pero ellos lo hicieron en su ignorancia, y detrás de la ignorancia estaba el propósito de Dios. Porque hoy en día el enemigo quiere anular la actuación de los padres en la formación de los hijos, porque quiere que a los hijos se les dé toda la larga para que él los coja en la calle y haga lo que ellos quieran con ellos. Muchachos malos para la sociedad. Y por eso cada día trata a través de las leyes restringirle: ya no lo corrija, ya no le diga nada, ya esto, ya aquello. ¿Y qué dice la Biblia? Que el padre al hijo que ama, ¿lo qué? Lo disciplina, lo corrige. Lo corrige. Mire, mi esposa comentaba en estos días, estuvimos reunidos con una doctora que está atendiendo un caso de un joven de 24 años. Está consumiendo droga, pero en cantidades industriales. Y el muchacho, él aceptó a ir con los papás a la consulta. ¿Y sabe cuál era el reclamo del hijo contra el papá? Papá, usted nunca me estorbó. Usted solamente me compraba lo que yo quería, usted solamente me daba gusto en todo, usted solamente era donde te pongo, y como no tenía tiempo para mí, todo lo que yo le pedía me lo daba. Entonces, ese muchacho, como todo lo que le pedían se lo daba, él nunca encontró límites.
Y cuando a él le ofrecieron droga, nunca vio límite. Entonces traspasó los límites, porque nunca se le dijo, no, hoy no vamos por allá, te comportaste mal, no mereces esto. ¿Qué quiere el enemigo? Que se le abra la puerta a los hijos para que a través de las situaciones permisivas de las leyes humanas, a los hijos se les quede todo el camino abierto, para que al final lo reciba la droga, la delincuencia, la rapiña y todo lo que les enseña el mundo. Y ese nos decía la doctora, ella decía, yo que soy vieja de atender estos casos, yo me quedaba aterrado de ver cómo un hijo le recriminaba a un padre porque nunca le puso límites. Imaginen un joven de 24 años, no puede dejar la droga y sabe que lo que viene es a culpar al papá, no porque nunca le puso atención, sino porque no le puso límites. Y el Hijo de Dios se queja porque en la Biblia tiene límites. ¿Y sabe por qué nos pone límites el Señor? Porque nos ama. Si nos quisiera como los del mundo, nos deja como los del mundo. En el mundo no hay límites. Vaya a ver si en el mundo hay límites de nada. La gente hoy en día ve la norma de tránsito y todo el mundo se la pasa por la galleta. La gente ve miraba una noticia en Cartagena, el señor de tránsito diciéndole al señor, pare, y lo que hizo fue retroceder el carro y se llevó al señor de tránsito por delante. Yo pregunto, ¿a esa persona algún día cuando estuviera un niño le enseñaron que era un límite? No, le dijeron, esa autoridad cuando quiera se la puede pasar. Y cuando fue de grande, como ya no estaban los papás que le recordaran ahí las cosas, él vino y actuó como un día se le enseñó, sin límites. Pero los hijos de Dios no somos criados a toda leche, somos criados dentro de los principios de papá Dios, que son los mejores para nosotros, con límites, con cosas cortadas. Dele el aplauso al Señor si se lo va a dar. Con límites. Dios siempre lo tendrá en límites. Límites, los límites para el ser humano son los mejores. A uno no le gusta, a uno le incomodan y que lo frieguen y lo molesten y lo incomoden. Hoy lo incomodarán a uno, pero mañana eso traerá un fruto tremendo en las manos de Dios. Hoy los hijos se incomodan y no lo quieren a uno y usted es el papá malo. No importa que digan lo que digan, pero llegarán un día donde esta sociedad le agradecerá por haber tenido los pantalones bien puestos con ellos. Pero a nivel del ejemplo que estábamos viendo, llevando al plano de la ignorancia, usted puede decir, yo cuando fui pequeño gané correa y rejo. Usted lo que no sabe, pero sabes que esa correa y ese rejo, si usted lo lleva al plano de la ignorancia y perdona a su papá y dice, Señor, mire todo el rejo y mire toda la cascarilla de ganado que me gané, y gracias a esa cascarilla de ganado no hago parte de las estadísticas de los que andan por ahí con un costal sumidos en la droga porque nunca les pusieron límites. No crea que eso que está en la calle, de la cantidad de gente que está ahí, eso es de gratis. Esos salieron de un hogar. Salieron de un hogar donde les abrieron la chequera y le dijeron, hijo, haga lo que quiera en la vida, con tal de que no me frieguen, haga lo que quiera, tome esto, tome aquello, tome aquí, tome allá, y vaya a ver si ahora pueden, con qué dinero lo sacan de ahí donde están. No, si Dios dijo que el niño se instruye en su camino, dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero la falta de instrucción, y cuando la persona no lo entiende, puede que ahorita no lo quieran, puede que uno, ¿cierto? Porque hay veces usted le pregunta al ser humano, no, es que, ¿y usted por qué no quiere a su papá? No, es que mi papá fue un tipo muy duro, mi mamá fue una mujer muy dura, muy terca, muy no sé qué, terca y todo, pero ahí lo crió. Qué bueno que no cogió la vara y le dio por la cola, sino que se la mandó por la cabeza, pero bueno, por lo menos algo aprendió. Pero hoy en día, no, que siéntese, que hable con él, que un poco de cosas, y vaya a ver cómo se está levantando la gente, no respetando. Y por eso el tercer punto es, lleve las cosas al plano de la ignorancia. Esos padres nos pusieron límites, y el plano de la ignorancia es, ellos no sabían lo que estaban haciendo
que quizás dejaron marcada nuestra vida con tanta cosa, pero hoy en día lo vemos y lo llevamos al plano de la ignorancia diciéndole, Señor, gracias, porque gracias a esos padres que de pronto no tuvieron el estudio universitario, no tuvieron grandes estudios en grandes academias, pero por lo menos aprender juguetes sí aprendieron a dar. No se la dejaron montar. Pero vaya a ver hoy en día, va uno a la universidad, va uno a hacer un magíster, va uno a un doctorado, padres que se hicieron viejos, llenos de estudio, y no saben cómo usar una correa, una chancleta o lo que sea con lo que lo corrijan, una vara como dice la Biblia. Entonces, los enseñaron para una cosa y los volvieron brutos para otra. Porque las cosas que se tienen que poner límites, llevemos las cosas al plano de la ignorancia. Siempre lo que Dios le permite al ser humano y las situaciones que Dios permite, siempre pasarán por la mesa de Él. Y lo que está diciendo, no deje que haga su corazón, deje que salga al otro lado. Y más cuando hoy en día que los niños son tan inteligentes. Eso no era como por allá en los años cuando uno, no le cuente a él porque de pronto lo trauma. Hoy en día, si usted no le cuenta a él, le sale con el cuento más grande a uno. Ellos ya analizan, ellos ya miran, usted ya les cuenta las cosas y ellos ya saben. Uno dice, hijo, no se comporte así porque mire, lo que lo hace a uno, si usted se comporta así, lo que lo hace a uno sentir delante de las personas es que lo hace sentir como que uno no tuviera rienda suelta con usted, como que usted uno no le tuviera límites. Usted lo hace sentir a uno como si fuera un bobo, como si fuera un tonto ahí que no sabe ni autoridad ni nada. Ellos saben lo que uno les está hablando. Ellos no están por allá mirando a ver y qué será, y qué será, y qué será. No, ellos ya saben. Antes, cuando corregían antes, le daban a la persona a leñeras y no le podía decir nada porque no, el muchacho no entiende. Él sabía que le daban duro por lo que había hecho, pero no entendía. Pero hoy en día, un niño, desde la edad que está ahí en Santiago, ya, un niño ya entiende perfectamente, ya usted le dice y usted le pone el teterito y él sabe que no, y lo botó, y hiciste mal, y lo ve a uno. Claro, porque ellos cada día más entendidos. El que le falta subirse en ese bus es a uno, pero ellos ya van tratando de coger avión. Pero llevemos las cosas al plano de la ignorancia. ¿Cuántos comprendemos la Escritura? Entonces, así mismo, vinieron las cosas, vinieron las situaciones, pero muchas veces se ignora eso. Entonces, Satanás quiere llenar el corazón de odio contra los padres, pero Dios no pudo haberse equivocado con los padres que nos dio. Duros y todo. Otros dirán toscos, otros dirán no, mi padre era difícil. Pero ¿saben que una cosa? Que como Dios tenía trazado un plan para ti y para mí, desde antes de la fundación del mundo, nos puso los padres que tuvimos. Porque Él sabía que a la postrer, Él iba a atravesarse en nuestras vidas. ¿Cuántos comprendemos eso? Es que hermano, el que le parece que salió con los padres nuevos fue uno. No, Dios sale adelante de cualquiera. Y Él dijo, yo con ella tengo un plan más adelante, pero si le pongo a estos papás de gelatina no van a ser capaces de formarle el carácter de este hombre. Yo más bien se le pongo unos papás que sean bien ordinarios para que lo corrijan y ya me lo entregan algo listo. Dios no le escapa una. Y si solamente le permitió mamá y si solamente le permitió papá o ninguno de los dos y no que lo crió la abuela, pero esa abuela no se dejó, cogió ese correa y también le dio. Todo Dios lo tiene para bien. Eso dice la Biblia. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hoy en día uno piensa, ¿y por qué sería que a mí me crió una tía? ¿Y por qué sería que a mí me crió la vecina? ¿Y por qué sería? Porque muchas veces Dios dijo, pues como la mamá y el papá que tienen no pueden, yo hoy voy a poner a alguien que me ayude con esta situación porque más adelante yo quiero encaminar esta vida para bien. Amén. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que entender ese principio tan poderoso que Dios nos enseña. Entonces, para las parejas ese principio es muy bonito. Cuando las parejas deciden que el error de la otra persona, uno lo va a tomar como que no es intencional,
uno lo toma diferente, pero ¿sabe cuál es el detonante cuando uno que tiene hogar, sabe cuál es el detonante en los problemas? Yo no sé por qué el enemigo trabaja en esa parte tan fuerte, y es que uno, siempre que la esposa le falla a uno, o siempre que uno le falla a ella, como que viene el dardo del fuego y es, lo hizo con intención, como si él se hubiera sentado en algún lugar a planearlo. Se sentó en el computador, ¿cómo hacer enojar a mi mujer y sacarle harto la rabia? Buscar. Eso es el dardo. Pensar que ella o que él lo hizo intencionalmente. Pero si yo se lo llevo al plano de la ignorancia, no recibo el dardo, lo rechazo y digo no. Mi esposo un día me juró que estaría conmigo para hacerme el bien. Y Satanás, esto no te lo voy a recibir, porque él no lo hizo por intención. Te reprendo a ti si lo estás utilizando. Te reprendo a ti si estás utilizando a mi esposa, pero no voy a creer que eso él lo hizo con intención. Él no me va a querer hacer daño. ¿Cuánto comprendemos eso? Pero llévelo usted en la carne y verá que siempre va a decir hay veces no es ni lo que se dijo, sino que sabe qué es lo que el dardo fuerte que llega ahí, la intención. Es que ella me lo dijo. Ella me lo dijo y la intención es la que, no, usted viera el tono de voz que utilizó, usted viera cómo me lo gritó, usted viera, parece que fuera intencional. Ese es el dardo, rechácelo y diga, ella no quiso hacerlo de esa manera. Y verá que su corazón no va a estar cargado de cosas contra su cónyuge, amén. Esto nos sirve a todos, amén. Porque ¿qué hogar es el que no hay problemas? En todos los hogares hay problemas, siempre habrán problemas entre la convivencia. El problema de las parejas es que siempre, si uno de los dos se equivoca, el otro le dice, ¿sí ve? Usted es el que está haciéndome esto, usted es el que me odia, usted es el que me quiere maltratar, usted. Porque siempre lo piensa que fue la persona que viene con la mala intención. Entonces, comencemos a pensar que los errores de mi cónyuge no son intencionales, no le demos lugar al diablo porque es el enemigo a través de los demonios que quiere venir a formar la división en el hogar. ¿Qué tenemos que hacerlo? Reprenderlo. Vamos y nos metemos en oración, Señor, reprendo ese espíritu inmundo que está utilizando mi esposa para venir a ofenderme a mí. Le tiene que soltar la mente a ella, le tiene que soltar lo que sea. Pero no nos dejamos dardar por el enemigo en esa situación. Entonces, cualquier ofensa, el enemigo va a querer que uno se llene de ira, se llene de enojo, se llene de todas esas cosas y comienza a decir lo que se escucha en los hogares, ¿no? ¿Por qué se terminan separando los hogares? Porque siempre se recibe la ofensa con intención. Es que él me hizo. Y el enemigo comienza y trabaja para que un día alguno de los dos diga, ya no más, no me lo aguanto más, no me lo tolero más, no me la tolero, y logre su cometido, destruir el hogar, destruir las relaciones entre hermanos, destruir las relaciones entre personas. Hermano, y de esto no se ha salvado ni siquiera los hombres de Dios. Ustedes se acuerdan la situación que hubo entre Pablo y Bernabé en Hechos de los Apóstoles. Imaginen que Pablo, el apóstol, le dice a Bernabé, ya le dimos una vuelta a los hermanos, ya abrimos las iglesias, ¿por qué no vamos y damos otra vuelta a ver cómo están los hermanos? ¿Cuál es la situación de ellos? Y Bernabé llega y dice, bueno, pero llevemos a Juan Marcos. Y Pablo, ¿qué? Si él nos dejó botados la vez pasada, dejémoslo ahí, dejémoslo que todavía él siga allá con la mamá, no lo llevemos. Y dice que fue tal la discusión que hubo entre ellos dos, que que Bernabé tomando a Juan Marcos, navegó por otra parte, y Pablo tomando a Silas, fueron encomendados en la gracia del Señor. Un ministerio que Dios le había dado a los dos, pero no lo entendieron y cogió el uno para un lado y el otro para el otro lado. De Bernabé se vuelve a escuchar en Galacia que estaba siendo arrastrado por la hipocresía del apóstol Pedro. Ese ministerio tan bonito al lado de Pablo se termina dividiendo por una situación que entre los dos no pudieron arreglar. Pero gracias a Dios que nos dejó la palabra
con los hechos que ya se marcaron para que nosotros no la volvamos a repetir, amén. Entonces, no se le olvide ese principio, llevemos todo al plano de la ignorancia. Entonces, ¿y por qué es importante? Con esto finalizo para que oremos. Recordemos los motivos por los que una persona no le gusta perdonar a otra. Entonces, los motivos por los cuales una persona no perdona es por el orgullo. Recuerde que la naturaleza del hombre está, la naturaleza que recibimos de Adán y Eva es de orgullo y codicia. Y la naturaleza que Jesucristo nos dio es basado en justicia y santidad de la verdad. Son dos naturalezas. La naturaleza caída, orgullo y codicia. La naturaleza divina, justicia y santidad de la verdad. Eso dice la palabra. Entonces, por el orgullo, el hombre no perdona. Ese es el pilar por el cual uno no puede perdonar. Entonces, si usted, bueno, no, usted no. Si alguien tiene problemas para perdonar, lo que tiene que trabajar es el orgullo. En la presencia del Señor, como obra de la carne, Señor, destruye esto, destrúyelo, Señor, porque el orgullo es el que no me permite que yo perdone a otro. ¿Y por qué no me permite perdonarlo? Porque yo me creo, a través del orgullo, me creo superior a la otra persona que me ofendió. Esto ya lo vimos hace algunas semanas, pero simplemente se lo voy a enunciar. Porque me creo superior a esa otra persona, me creo que soy más. Entonces el orgullo me dice, no, pero ¿por qué yo tengo que perdonarle si yo soy más? ¿Y ese por qué vino a hablar mal de mí si yo soy más? No, el orgullo me lleva a yo creerme más que la otra persona. Por creerme, número uno, por creerme superior a la otra persona. Número dos, por creerme que no soy merecedor de lo que me hicieron. Por creer que la persona no es merecedor de lo que le hicieron. Y sabe que sobre todo esto pasa mucho en las relaciones interpersonales o cuando el que le ofendió es alguien cercano y usted dice, uy, pero yo tanto que ayudé a ese muchacho, yo tanto que le soporté a mi marido, yo tanto que le soporté a mi mujer, oiga, para que me venga a pagar así, ni de funda que lo perdono. ¿Por qué qué? Porque la persona dice y piensa eso que nos mencionamos aquí, porque él no se cree merecedor de lo que le hicieron. Entonces dice, no, pero yo ¿cómo así? Si yo no me merecía el daño que me hizo, no me merecía que me fuera infiel, no me merecía ese insulto, no me merecía esa reprimenda, no me merecía ese regaño, no me lo merecía. Y eso hace que la persona no perdone. Tercero, por darle un lugar y un valor inadecuado a la persona que lo está ofendiendo. Le da un lugar que no es. Y en esto se ve también en las relaciones interpersonales con gente muy cercana. Hay personas que le dan un valor, las hermanas le dan un valor a ese esposo que ese esposo no tiene. Él le da un valor a ella que ella no tiene. Ellas tienen unos valores muy significativos, pero analice lo siguiente. ¿Cuántas veces se forman problemas entre los hogares y la demora es que ese esposo diga, a mí no me sirva comida que yo ya no voy a comer? Y con eso tiene esa persona para sentirse que se está desbaratando. Ay, es que no está comiendo, no está recibiendo comida. Ay, y ella se siente muy mal. Él le dice cualquier cosa y ella se desbarata por completo. Él le dice cualquier cosa a ella y lo desbarata a él y lo desbarata por completo. ¿Por qué? Porque le dio un lugar inadecuado. Y eso me dificulta que yo perdone. Porque yo le doy, hay veces, un lugar más alto a ese familiar que no debe tener. Yo lo debo amar, pero el lugar tiene que ser el adecuado para él. Con los hijos, ¿cuántas veces los hijos ofenden? ¿Cierto? Pero por darle el lugar inadecuado a esa persona es que muchas veces entre los padres y los hijos no se pueden perdonar. Y ese papá no puede perdonar a ese hijo. ¿Y sabe por qué? Porque dice, pero mire yo a ese muchacho, toda la confianza que le di, todo el estudio que le di, todo lo que lo formé, y mire cómo me viene a pagar. Le dio un lugar que él no tenía por qué darle.
Y no en el lugar, en la posición económica, dentro de las emociones de uno. Los hijos son los hijos y como hijos también cometen errores. ¿Cuántos entendemos eso? Pero hay veces los tenemos en un, como donde está Jebable, como un pedestal ahí, y cualquier cosa que ese muchacho nos dice, desbarató a mamá, desbarató a papá, porque tenemos los hijos en un lugar donde no los debemos de tener. Ellos a los que crecen son seres humanos, igual como usted, igual como yo, toman buenas decisiones, toman malas decisiones, también se equivocan. Pero aún eso, ese esfuerzo adicional hace que a la persona le cueste perdonar. No, yo no. Y usted dice, ¿y habrá personas que no querrán perdonar los hijos? Sí, señor. Hay situaciones en las cuales los padres quedan tan ofendidos que es difícil que los padres perdonen a esos hijos. Y usted dice, no es que no los quieran, sí los quieren, pero como le dio un valor que no debía, se siente herido, se siente herida, siente que le faltó al tema allí. Y cuarto, por la dificultad que la persona no perdona, es por la repetición de las ofensas del otro. Entonces dice, no, es que yo ya le he aguantado mucho. ¿Cuántas más veces le tengo que perdonar? Tipo Pedro, ¿no? Bueno, Señor, ¿y a este cuánto le va a perdonar? El Señor le dijo, bueno, pues si viene 7 veces al día diciéndole y le embarra y le diga, perdóneme, usted lo tiene que perdonar. Y yo creo que Pedro esperando que se contaran las 7. Bueno, a la octava le mocho la oreja también como al otro. Pero ¿sabe qué le dice el Señor? No se ponga a hacer cuentas, Pedrito. Hasta 70 veces 7, ponga 70 veces el 7 de ahí para allá. O sea, todas las veces que venga y la embarre y le pida que lo perdone, usted lo tiene que perdonar. Pero, ¿qué es lo que enseña allí el principio? Que muchas veces la paciencia se va colmando por la cantidad de ofensas que se va haciendo. Otra vez volverlo a perdonar. Pero si es que ya lo perdoné la vez pasada, usted ya se volvió, fue sinvergüenza. Yo perdónele por las mismas cosas, perdónele por las mismas cosas. Analice una cosa. Pregunte si usted en un momento, llévese en su corazón en esta mañana, ¿cuántas veces Dios le ha perdonado a uno la misma ofensa? Como le digo, si Dios nos diera un cupo, yo ya hubiera fuliado el cupo. Porque Dios a veces le perdona la misma ofensa varias veces. Pero el ser humano, por eso le dice, apréndelo a perdonar varias veces, así te ofenda de la misma manera, aprende a perdonar. No es que tengas un cupo, no, es el límite, vea, 5 veces lo perdono, no, si 5 veces, 7 veces, dice, ármate de esto porque lo tenés que perdonar las veces que sea necesario. Y la gran pregunta, ¿eso es fácil? Diga conmigo, no. Pero es lo que dice la Biblia. Toca decirle al Señor que nos ayude. Porque sin la ayuda de Él, ¿quién puede? Porque usted dice, no, yo le perdono hasta 1, hasta 2, pero la 3 ya me la voló. Digo, hermana, yo ya le doy el duro. Entonces, pero el Señor dice, porque ¿sabe cuál es el problema? El Señor dice, si no perdona, yo no lo perdono. Eso dice la Biblia, o no dice así en donde nos enseña la oración, que no, Él nos perdona y nosotros perdonamos. Creo que es Mateo 7, que está ahí, Mateo 6, Mateo 7. 7:7. Entonces, donde en algún momento dice, tenemos que ser conscientes de que el perdón tiene que hacer parte de nuestro diario vivir. Nosotros nos van ofendiendo, vamos perdonando, nos van ofendiendo, vamos perdonando. Por eso cuando vayamos a nuestro Padre Celestial diciéndole, Padre, pequé, listo, hijo, no importa, como tú perdonaste allá a todos tus hermanos, yo también te perdono todas las cosas que hayas hecho. Pero si escogemos, a este perdono, a este no perdono, no, este no, este sí, este no, este sí. No podemos hacer acepción, para uno sí perdona y para otros no. No, si todos nos ofendieron, a todos hay que perdonarlo con el mismo rasero a todos. ¿Cuánto comprendemos eso? Y a través de eso vamos a tener un corazón más perdonador, amén. Pero les voy a señalar el punto número 4, el principio número 4, se los dejo enunciados para que lo veamos
lo veamos el martes, amén. Ven aquí que se lo voy a dejar por aquí, ya como algo enunciado. Por aquí se los voy a dejar algo enunciaditos en uno de los puntos. Mire lo que dice el punto 4. Ya hemos visto 3. Tenemos que entender que tengo un Dios todopoderoso y me determino a no pagarle mal por mal. Yo tengo un Dios todopoderoso y no le voy a pagar a la otra persona mal por mal. Eso es. No le voy a pagar a la otra persona mal por mal. Pero un corazón dañado que dice, le voy a hacer la misma para que sienta lo que yo sentí. Yo pregunto, ¿eso es pagar bien por mal o mal por mal? Es que yo quiero que él sienta lo que es poner cacho, para que se dé cuenta de lo que es pasarle esa sinvergüenza por la cara. Yo también voy a hacer lo mismo. ¿Usted entiende que en el mundo la gente se mueve así? Pero entre los hijos de Dios, no. Dios dice que no paguemos a nadie mal por mal. Entonces ahí quedamos en el cuarto. El martes, con la ayuda del Señor, lo espero para que aprendamos los 2 que nos faltan, el cuarto y el quinto. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor y digámosle, Señor, ayúdanos, porque este tema está muy complicado, pero si usted no nos ayuda, vamos a quedar en la mitad del camino. Si el Señor me lo permite, más adelante, esos 5 principios los vamos a hacer poner en una pared de estas, para que todos los días lo pasemos. Mire, tenemos que llevar el plano. Tenemos que aprender a perdonar. Y lo tengamos como un código de conducta para nosotros, para que uno no se llene el corazón nada contra el hermano. Y nos va a quedar el código de conducta para con los hermanos, para con los semejantes. Y cada día que podamos ir a leer cosas que yo le diga, ¿qué es que no puedo? Vaya y lea el código a ver qué le dicen. Que tengo que perdonar. Bueno, eso es lo que tiene que hacer. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, mi Padre amado, porque nadie más para enseñarnos de perdón, sino tú, que nos perdonaste todos los pecados en la cruz del Calvario, Señor amado. Tú anulaste el acta que había en contra nuestra, clavándola y colgándola en la cruz del Calvario, mi Señor. Padre, esto no es fácil, pero nos has dado el Espíritu Santo para que podamos ser más que vencedores a través de Él. Ayúdanos, Señor bendito de la gloria, como tú nos enseñabas hoy, Rey de la gloria. Primero, a saber que todo viene porque tú lo mandas, Dios de la gloria. A saber, Señor amado, de que el enemigo es el que nos quiere que odiemos, que aborrezcamos y que tengamos por enemigo a nuestro hermano. Y como tercero, mi Señor todopoderoso, tú quieres, Dios eterno, mi Padre glorioso, que nosotros, Dios de la gloria, tengamos la capacidad de llevar todo al plano de la ignorancia, mi Padre celestial. Sí, mi Dios todopoderoso, ayúdanos, Señor eterno. Esta naturaleza humana es caída, es adánica, pero poderoso es Dios para hacernos fortalecer en el Espíritu, Rey de la gloria, y a través de una vida en el Espíritu podamos, Señor amado, ser gobernados por Él, desde ahora y para siempre, Señor amado. Padre, ayúdanos, Señor amado. Hable con el Señor y diga al Señor, ayúdame a perdonar, porque no, qué cosa tan difícil, Señor amado, ayúdame a perdonar, porque es que me he sentido ofendida, me he sentido ofendido, Señor bendito de la gloria, pero tú me estás enseñando de cómo debo perdonar al hermano, cómo a todo momento, si él me ofende, mi Padre celestial, cuantas veces me ofenda, yo tengo que estar dispuesto a perdonarlo, yo tengo que estar dispuesto a perdonarla, Rey de gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponle un aplauso a Cristo el Señor. Gloria a Dios.